Bienvenidos, amigos, a Leer es un placer, edición de verano. Nosotros, con muchísimo gusto, estamos en las instalaciones de la Biblioteca Nos y desde aquí vamos a recordar el programa que hemos emitido últimamente. Les doy la fecha, fue el día 20 de mayo del año actual. El programa, como saben ustedes, lo emitimos a través de nuestra señal, también a través del canal 133 de Retelevisión y también lo pueden ver por internet. Gracias, escuchen ustedes, vean y a ver si recuerdan. Hay un personaje importante. Es curioso, pero el autor de este libro está aquí con nosotros, es un hombre joven, es un hombre que su vida profesional la ha dedicado principalmente al mundo del derecho, y entonces es abogado, y está muy inquieto, muy preocupado, muy interesado, para ser más exacto, en el mundo de las ciencias ocultas y de todos esos temas. Y lo relaciona además a la importancia que tuvo el ocultismo en la vida de Vicente Risco. Es lo que yo saco en la breve lectura que he hecho de la contraportada del libro. Don Félix Castro Vicente, bienvenido, gracias por su atención al venir aquí, por traernos esta información y estos libros. Y me hace mucha ilusión que me explique usted por qué se ha iniciado en esta circunstancia curiosa, como es los temas de ocultismo, bueno, y qué sentido le da y qué trascendencia tiene para usted en su vida y en su hacer profesional. Gracias, estoy muy contento de estar aquí, gracias por haberme invitado. El tema del ocultismo aquí lo he investigado desde una perspectiva antropológica, fundamentalmente, porque también he hecho antropología y bueno, ya estuve en otro programa hablando del tema del libro de San Cipriano, que siempre me había interesado, y resulta que Vicente Risco también era un gran conocedor del libro de San Cipriano. Y bueno, entonces en mis investigaciones respecto de la historia del ocultismo, sobre todo en Galicia, pues di con un filón muy importante que se refería al ocultismo, la influencia del ocultismo en Vicente Risco. Estamos hablando tanto de la vida y en la vida de Vicente Risco como en la obra de Vicente Risco, tanto en su obra narrativa como también en todos sus trabajos de investigación. Pues Vicente Risco le da un papel muy importante a todos sus conocimientos que tenía sobre ocultismo. Él era católico practicante y era profundamente católico, pero eso no quitaba que también estuviera abierto a la parte esotérica que hay tanto en el catolicismo, en el cristianismo, como también la parte esotérica ocultista que venía de otras latitudes, como por ejemplo Oriente. El libro que es del que eres autor, ¿qué narra concretamente? ¿O cómo se acerca al tema del ocultismo? Sí, bueno, voy a empezar comentando que bueno, me fue el premio de la 24ª edición del Premio de Ciencias Sociales de la Fundación Vicente Risco, que es de los premios más importantes que hay en Galicia en el tema de ciencias sociales. Y bueno, yo aquí enfoqué el tema, por un lado, dándole un contexto y un sentido pues a todo lo que era el ocultismo en su vida y en su obra, tanto la relación que tuvo Vicente Risco con ocultistas de su época, sobre todo la Sociedad Teosófica fundada por Madame Blavatsky, que tenía muchas influencias del ocultismo oriental. Él tuvo contacto con la Sociedad Teosófica, tuvo cartas con el presidente de dicha fundación, el señor Manuel Treviño, y también con el grupo teosófico Marco Aurelio, que estaba en Pontevedra. Eso por un lado. También fue amigo del gran teósofo español que fue Mario Rosso de Luna, que era de Cáceres,
Y luego, aparte de eso, pues también comento, pues analizando toda su obra desde el principio de todo, pues todas las citas que hace, pues tanto en sus artículos de prensa, en novelas, relatos, como también en sus trabajos de etnografía al tema del ocultismo, queriéndole buscar también una explicación ocultista a diversos fenómenos. Esto es un aspecto bastante desconocido respecto de la obra y vida de Risco, porque nadie se había ocupado sistemáticamente de analizar la obra de Risco y sacar a la luz todo lo que había de conocimiento ocultista en su obra, que él era un gran aficionado al ocultismo y gran aficionado a reflejarlo en sus obras y en sus escritos. Si yo lo leo, ¿qué conclusiones voy a sacar? Pues las conclusiones, pues como comentaba, pues frente a, por ejemplo, la gente que consideraba que fue estudiosos, investigadores de Risco, que consideraban que fue una moda pasajera de su juventud, de su época más orientalista, yo en este libro demuestro que no, que desde sus primeros relatos, pues do caso que lle acontece o doutor Albeiros, por exemplo, hasta sus últimas obras, como por ejemplo fue La puerta de paja, que quedó finalista en el premio Planeta en el año 1953, en toda su obra está presente el aspecto ocultista, si bien, claro, después de la Guerra Civil, que todo este tema del ocultismo estuvo censurado y perseguido, pues él ya contaba, mismo su hija, quemó muchos papeles de la relación epistolar que había tenido con ocultistas y muchas cosas que le parecía que le podía comprometer. Tenemos que saber que a él, muchos amigos de él aquí en Ourense, pues fueron fusilados y fueron bueno, paseados por sus ideas. Entonces él, el tema del ocultismo, digamos que luego simplemente lo enmascaró, pues dándole un ropaje de ficción, pues por ejemplo en la novela de La puerta de paja. Ya no tocó el tema en sus obras de etnografía, sino que únicamente se ocupó de él, pues eso, incidentalmente. Aquí traje también una obra muy importante de su narrativa y de sus obras de investigación, que es el de Satanás, Historia del Diablo, que la hizo en el año 1947, la primera edición, hizo varias. Fue una obra que, bueno, ocurrió con ella unos sucesos inexplicables, pues como que se ardió la imprenta, se perdió el primer original que había mandado a imprimir, bueno, y Risco era muy creyente en estos temas del ocultismo y también, bueno, en el diablo, en todo lo que era religión, y bueno, era un poco lo que quise mostrar con esta obra, vamos. Muy bien. Pues muchas gracias por aclarar algunos de los temas que estamos tratando y darnos una información sobre un personaje tan importante como representa para la cultura gallega Vicente Risco. Muchas gracias. Espero, como dicen las azafatas de los aviones, espero verle a bordo de nuevo con otro tema interesante como el que nos ha traído hoy. Vale. Y le doy las gracias por haber venido y le despido con afecto y con respeto y con admiración. Muchas gracias. Y de paso vuelvo a agradecer a los de la Fundación Vicente Risco por el jurado por considerar merecedor del premio a mi libro. Gracias. Pues aplaudo, me uno y le doy las gracias, repito, por haber venido. Sigue el programa, continúa, adelante. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, de Donato Carrisi, La casa de las voces. Alguien te está llamando por tu nombre. Pietro Herbert es un psicólogo diferente a los demás. Su especialidad en la hipnosis y sus pacientes tienen una cosa en común. Son niños, a veces niños traumatizados, o que esconden recuerdos que son incapaces de evocar. En segundo lugar, de Camila Lackberg, Alas de plata. Falli, una mujer con dos rostros y un pasado por escapar. Camila Lackberg nos sorprende con una novela que reinventa la línea que divide el bien y el mal.
y en último lugar, en Editorial Planeta, de Gerard Quintana, El hombre que vivió dos veces. Ibiza, 1999. María y sus hijos llegan a una playa una tarde de septiembre después de saber que el vuelo de su padre Salvador se ha cancelado y que llegará en el último avión. Lo que pasará en aquella pequeña cala lo cambiará todo para siempre. Yo siempre que invito directa o indirectamente a una persona determinada, y en especial cuando se trata de servidores de la Iglesia, o sea, cuando son frailes, sacerdotes, siempre tengo un respeto imponente, como había una poesía en el había un señor que era el Pillayo, que siempre decía, me causa un respeto imponente. Era la época de los años 50, donde había en las televisiones y en las radios, bueno, en las radios, porque las televisiones hasta el 56 no aparecieron, pues unos programas de gente joven, artistas, y había unos recitadores que generalmente se dedicaban a exponer la obra de poetas andaluces, estaban de moda en aquel entonces, otros no, porque los que habían sido castigados pues no estaban, unos porque se habían ido y otros porque habían muerto, pero los que quedaban pues siempre hablaban de eso, del respeto imponente, y a mí, de tener cerca de mí a un sacerdote siempre me causó un respeto grande, y pues porque me he educado con ellos, y aunque no soy todo lo practicante que debería ser, pues tengo un respeto imponente a la labor que ellos hacen cuando son jóvenes, cuando son modernos, cuando tienen un concepto distinto a una historia pasada. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, que tiene, además, siento simpatía por él, pues porque se dedica también, por su trabajo, al libro, a una librería, a la librería de la Iglesia, y él es Carlos Míguez González. Don Carlos, padre Carlos, bienvenido al programa. Encantado. ¿Cuál es su actividad exactamente dentro de su función? Bueno, yo hace 2 años que estuve de cura en La Gudiña, y de un tiempo para acá estoy aquí. ¿En La Gudiña? En La Gudiña, sí. De un tiempo para acá estoy aquí en Orense, en la parroquia de Seixalbo, y llevo la librería diocesana, yo y otros 2 seglares que trabajan allí. Y bueno, pues por eso el otro día cuando me decían, hablar de un libro, yo por afición me gusta la historia, estudié Historia y Patrimonio en Burgos, hice Lengua y Literatura también, entonces eso lo hice recientemente, y por eso lo de la literatura a lo mejor tengo frescos títulos estrictamente literarios, pero lo que yo leo por gusto es la historia, cosas de historia, sobre todo de Orense. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario que publicaban, lo daban con La Región, como una especie de revista áurea que salían artículos de distintos monumentos, y me encantaba porque es algo no tan fácilmente accesible como a lo mejor otros tipos de historia o así, y bueno, los coleccionaba y tal, y ahora pues estoy terminando una tesis doctoral en Humanidades sobre el monasterio de Celanova, en la parte medieval de la historia y del arte, y por eso, lo que he leído últimamente son cosas de historia. Pero como el otro día me decía don Armando, me decía de hablar de un libro, entonces como estoy en la librería, pues cogí algún libro de los últimos y salió uno que a lo mejor no es tan actual, pero lo están reeditando porque como está el Papa Francisco declaró este año como año de San José, pues sale este libro, San José, el padre de Jesús en una sociedad sin padre, de Leonardo Boff. Leonardo Boff es un autor a lo mejor un tanto controvertido porque tuvo etapas con el tema de la teología de la liberación y todo eso, que fue incluso secularizado, fue suspendido de divinis, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, este libro es un buen libro y es un libro bien hecho, donde habla de San José desde la perspectiva histórica, del Evangelio, de los apócrifos, de los pensadores de todos los tiempos que han hablado sobre él, y después hace una reflexión teológica personal, proyectando la figura de San José hacia la sociedad actual, la figura del padre en la sociedad actual, etc. Y es un libro, no sé, me pareció muy interesante, por eso que... Muy bien.
¿Y qué nos puedes decir del libro, más o menos? Pues eso, hay muchas cosas que, bueno, todos hemos, no sé, a lo mejor yo, porque bueno, como soy cura es normal en el seminario, San José Claro. es el padre el grifo Sí. de Padre Jesús, el padre putativo de Jesús, y entonces, pues es como el rector del primer seminario, siempre se decía. Pero a nivel, digamos, de la cultura popular es un santo también muy presente. ¿Cuántos, ahora no, porque ahora los nombres, bueno, son cosas rarísimas, pero antiguamente, bueno, las mujeres eran María, Maruja y todas sus vertientes, y los hombres eran José, Manuel, Sí, claro. y poco más. Era un santo muy presente en la vida de cada día. Y bueno, pues ahí se delimitan o se observan distintas facetas, lo que viene del folclore, de la cultura popular, lo que viene de lo estrictamente bíblico, que en la Biblia de San José se habla muy poco. O sea, ya a la altura de la muerte de Jesús ya no estaba presente. Por eso después surgieron el tema de los apócrifos, que intentaban responder a curiosidades que podía tener la gente y para las que no había respuesta. Sería algo así, abusando de la expresión y de todo, como una novela histórica de la época. O sea, decían cosas que pudieran ser más o menos creíbles, aunque estaba todo cargado de mucha fantasía, muchos milagros espampanantes que no son habituales ni en el Evangelio, y intentaban responder a cosas que las primeras comunidades cristianas tenían curiosidad y sobre las que no había nada. Pero bueno, creo que es un libro interesante. Muy interesante. Y es que realmente, pues, en la literatura universal, gente que se ocupe del cristianismo hay poca, no es realmente, por ejemplo, hoy va a venir a grabar una persona que va a hablar de Chesterton, que es de los pocos literatos que realmente ha defendido y se ha preocupado de la doctrina cristiana, pero no existen más detractores que... Bueno, de los años 50 del siglo XX para acá, porque de los años 50, por decirlo de alguna manera, para allá, o del siglo XX para allá, todo era cristianismo. Claro. Y después ha habido como un efecto rebote, o sea, una... No, bueno, yo creo que ya se empieza a ver eso pues, en el siglo XVI, la ilustración, XVII, sí. Pero bueno, no, en un principio la historia de Europa y la historia del mundo pues, se crean en los monasterios y toda la historia, vamos, hay quien duda de la historia porque realmente está contada en función de la opinión de los monjes de los distintos monasterios que había. Bueno, pero eso siempre pasa, además claro. que... No, pero si no es un ataque sí, que es una... Es simplemente un recordatorio de cosas que han pasado que... Hay un gallego muy ilustre que ha escrito un libro que no me acuerdo, Ancho, no recuerdo el nombre en este momento, que tiene un libro sobre el que dice que la historia es mentira. Y entonces, bueno, también es un exceso. Pero creo que, por ejemplo, dice que la guerra que la cuestión de Pelayo en Covadonga y la de Poitiers, pues que a lo mejor es la misma, que lo contaban los monjes de los conventos, que a lo mejor lo escribían 200 o 100 años después y que coincidían muchas veces. En la historia siempre hay elementos legendarios y cosas que se le añaden muy posteriormente a cuando se... Yo, estudiando esto de historia, había en una asignatura, creo que era no me acuerdo si era de Historia del Arte, que salió el tema del famoso lema del rey Fernando, tanto monta. Sí. Entonces decía, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Entonces teníamos un foro, porque esto que estudié es en la Universidad de Burgos y era por internet, había foros en vez de una clase, un foro y tal. Entonces yo decía, bueno, eso de tanto monta sí, pero lo de Isabel como Fernando, eso es un añadido del siglo XIX. Claro. Y entonces otro alumno sacó una foto de la parte alta del claustro de San Juan de los Reyes de Toledo y pone ahí, tanto monta tanto. Entonces yo busqué un artículo de la Universidad Complutense donde va contando cómo la parte alta del claustro fue una reconstrucción, en el siglo XIX fue añadido, o sea que solo había una planta, era la planta de abajo, y eso de tanto monta era el famoso, la anécdota de Alejandro Magno cuando iba a Gordium, o sea, pasó por la ciudad de Gordium, y allí la leyenda decía que había habido un rey, que había sido un agricultor, que habían elegido como rey de Gordium y que había dejado un carro con el yugo atado en el templo de los dioses de la ciudad, atado. Entonces dice que el que desate este nudo dominará el mundo. Entonces Alejandro iba ya a pasar hacia Asia para dominar Asia y toda la parte de sur de Egipto y todo eso. Entonces él cogió una espada y cortó el nudo y tanto monta
monta tanto, da igual cortar que desatar. El caso es que él dominó el mundo conocido. Esas cosas curiosas de la historia que luego después han quedado como hechos. Y seguramente haya mucho de legendario en eso, saber si Alejandro Magno cortó el nudo y dijo eso, pero bueno, los que escribieron, lo escribieron así, bueno, son anécdotas. Bueno, ¿y cómo está aparte de que si tiene usted que contarme más cosas de su acción en la librería de la que es responsable, pues le invito a que continuemos. Sí. ¿Cómo ve usted el mundo en estos momentos en relación y desde la perspectiva de la Iglesia? El mundo siempre es complejo, o sea, el mundo siempre es complejo para el que vive en ese momento, o sea, ya Santa Teresa en el siglo XVI hablaba del siglo XVI como un tiempo de turbación y de problemas y de conflictos por aquello de los protestantes, aquellas cosas y en cada momento hay unos conflictos diferentes, pero siempre habla conflictos y a lo mejor hasta es bueno que sea así, porque si no, no sé, nos dormiríamos o es una manera de que la humanidad como conjunto, como familia, que en el fondo somos los seres humanos, avancemos hacia adelante y tomemos nota de las cosas que pasan. Esto de la pandemia, bueno, es un momento triste, un momento de muchos fallecimientos, un momento, pero al mismo tiempo, pues bueno, es un momento de intentar darnos cuenta que muchas seguridades que teníamos, pues no eran tan firmes y no podemos estar siempre absolutamente convencidos que tenemos todo bajo control, porque no es así. Y ahora vemos, después de estas circunstancias, cosas que vemos, yo que sé, en televisión. El otro día estaba dando un programa que vi de casualidad y estaban hablando de chips que van a colocar en el cerebro para facilitar incluso que las personas que no pueden andar, porque son a veces problemas de comunicación neurocerebral y a nivel pues que bueno, esos chips pueden facilitar en poco tiempo, no digamos no dentro de 100 años, sino en poco tiempo que esas personas caminen. Entonces hablaban de los riesgos que también va a llevar eso, un chip en el cerebro que puede dar órdenes a una pierna que en teoría no se movía, que no puede hacer con respecto a nuestra voluntad, a nuestra personalidad, a nuestra... Claro. Entonces estaban hablando que están aprobando, incluso a nivel de España, los derechos, no sé cómo le llamaban, a ese nivel, para prever posibles abusos de ese nivel. Y eso sucederá, y bueno, pues, cada momento tendrá sus problemas. Cuando tengamos un chip en el cerebro ya somos dominables. Claro, entonces... Automáticamente ya la libertad de conciencia, la libertad de acción queda limitada a la acción desde el que controla el chip. Claro, y eso. Si antes se controlaban fortalezas, territorios, castillos, ahora con el siempre hay medios de control y cambiarán los medios, pero eso no. Es asustante, realmente, claro, porque dices, bueno, voy a ser yo dueño de mi propio... Yo me pongo en un Nasciturus y pienso, el Nasciturus no piensa, pero a lo mejor puede pensar, porque a lo mejor se cambia todo, y es aterrador, ¿no? Porque eso puede ser positivo, por supuesto, pero también puede ser realmente siempre pasa una destrucción del mundo. En la historia siempre ha habido personas que quieren dominar y otras que luchan por no ser dominadas, y eso es la constante de la historia de la humanidad. Con distintas formas, hoy será a través de la cibernética, de la informática, de la robótica. Y elementos de control o elementos de salvación, depende de lo que una espada puede salvar a un inocente o puede acabar con un inocente. Sí, está claro. Y entonces, pues para mí ha sido un placer tenerle aquí, hablar con usted. Me ha parecido además muy, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, en su forma de expresar, en su forma que es usted un gallego de pura cepa. Sí. Y lo explica muy bien. Yo no nací como gallego parlante, pero desde los 9 años estuve con mis abuelos en Venezuela, a los 9 años volví y empecé a chaporrear el gallego y ahora ya no sé hablar de otra forma. Sí, no, pero luego después me refiero a otra cosa, me refiero a cómo sale usted de las preguntas, a cómo lo hace usted muy bien y le admiro. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por su presencia y con su permiso seguimos con el programa. Muy bien, gracias. Adelante. Pues esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, De Seis Barral, de Eduardo Mendoza, Transbordo en Moscú. En segundo lugar, Editorial Espasa, de Federico Jiménez Los Santos, que ya va por la 4ª edición, La Vuelta del Comunismo. Y en último lugar, Editorial Destino, de María Oruña, Lo que la marea esconde.
Bueno, pues esta semana recomendamos como libro infantil Harper y el Circo de los Sueños. Vuela con Harper y sus amigos hasta el maravilloso Circo de los Sueños. Entre las nubes se esconde un pastelero muy especial, la cantante Marina, la divina Faida y el misterioso secreto sobre el pasado de Harper. Y este fue el programa que seleccionamos para esta semana. Gracias por la atención que nos han prestado y esperamos que hayan recordado con ilusión y con alegría lo que allí se habló. Lo han visto ustedes. Gracias y hasta la semana que viene.